Wilson viene de una familia de la tribu de los Cocamas. A los 6 años es enviado a estudiar a la ciudad. Con el paso de los años, encontró en las prácticas de brujería un ingreso económico nada despreciable. A los 6 años me trajeron a vivir a la ciudad de Iquitos para estudiar, hacer mis estudios de primaria. Pero era una vida totalmente dolorosa porque eran campesinos y vivían solamente de la venta de sus productos y no tenían el dinero suficiente como para costear mis buenos estudios. Y tanto es así de que solamente logré recibir el apoyo de ellos del tercero de secundaria y de ahí tuve que estudiar por mi cuenta, trabajando por mí mismo, sin darme cuenta que me había involucrado terriblemente en el alcoholismo. Me había involucrado en el pecado de la fornicación. Y tanto es así de que no había esa tranquilidad, esa felicidad. Venían ataques terribles, momentos difíciles de encontrarme. Muchas veces recuerdo una Navidad que no tenía ni para comer un pan. Salí a caminar en las calles. Decía yo, Señor, ¿por qué tengo que pasar esta necesidad? Yo me acuerdo que yo lloraba ese día caminando a las 3 de la madrugada, inocentemente buscando algo, tal vez encontrar lo que alguien había dejado, siquiera para llevar un pan. Era una vida legalmente triste, mi niñez, mi juventud, y así me involucré, llegando a conocer que hoy mi esposa a la edad de 17 años. Producto de ello tengo 4 hijos, pero no era una vida muy tranquila porque estaba metido en el alcoholismo, estaba metido en la fornicación, estaba metido en la mentira, en el engaño. Trabajaba solamente para el alcoholismo, trabajaba solamente para dedicarme a las mujeres, dejaba abandonado a mis hijos, era un dolor. Él era mujeriego, siempre era mujeriego. A mí me dejaba abandonado, yo cuando estaba embarazada se largaba, nomás él me dejaba con mis hijos. Era un sufrimiento, mi madre sufría, mi madre lloraba porque había un hijo joven totalmente destruido, totalmente que había abandonado a sus hijos. Necesitaba más cariño de padre, ¿no? De padre, porque como todo niño que necesita que su padre le diga, hija, te quiero, ¿no? Pero no, pues no sentía ese cariño, ese amor de padre que uno necesita. Y es así de que yo no sabía, mi madre me dijo ya, cuando ya me había convertido al Señor, que muchas veces, dice, se iba al brujo, porque decía, mi hijo está así, no puedo cambiar. Y ella me mandaba a curar a los brujos para evitar dejar el alcoholismo, dejar la borrachera, dejar esa vida totalmente desordenada que tenía. Es así de que mi vida era terrible, mucho sufrimiento, mucho dolor. Sufrían mis hijos, sufría mi esposa. Yo, cuando mi esposa me pedía matrimonio, para mí era un dolor grande. Esa palabra a mí me desesperaba, no me gustaba. Era como un odio. Pero ya me dediqué también a trabajar en la radio. Pero ¿de qué servía ganar tanta fama cuando mi hogar estaba destruido? Viví una vida de apariencia. Dentro de la sociedad hacía ver que era el gran periodista, pero mi hogar estaba destruido. Mis hijos abandonados, no tenían que comer, no llevaba el pan de cada día. A veces yo no comía con mis hijos, me iba a ayudar a vender a mi suegra. Él no traía la plata, venía borracho, todavía a pedirle a su mamá. Trabajaba él, pero nunca traía la plata. Mis hijos paraban enfermos y él no me daba la plata. Entonces, queriendo cambiar, vengo a Lima. Y en Lima igual, era peor, porque aquí yo me involucré en la brujería. El pecado acá también igualito seguía en la fornicación, seguía en el adulterio, hasta que llegó un momento que no tenía ni qué comer. Ahí es donde llego a practicar la brujería. Como yo tenía conocimiento desde muy antes, porque me iba a los brujos también para que me hagan florecimiento, me iba
a los chamanes, a los curanderos, a los ayahuasqueros, tabaqueros, para que me florezcan, pero nunca podía hacer nada, me iba peor. Entonces llegué a aprender ahí muchas cosas del espiritismo. Entonces aquí en Lima empiezo a poner en práctica. Empiezo el primer día, empiezo a ganar 100 soles. Entonces digo, este negocio está bueno. Siguiente día gano 200. Al tercer día ya hago un trabajo de 500 soles. Entonces puse un letrero y dije, esto sí funciona. Dejé la radio, dejé todo y me involucré totalmente en la brujería, sin darme en cuenta que era instrumento del demonio, sin darme en cuenta que lo que practicaba era obra satánica. Yo no sabía. Aquí me conocen como el Indio Cocama. Y en estos momentos nos dirigimos a uno de los vecinos que es testigo cómo ella ha podido presenciar las cosas que yo hacía en esta zona. Yo hace 15 años atrás he llegado acá al centro comercial Plaza Vitarte y Wilson trabajaba en el segundo piso del bloque A. Él estaba metido en la hechicería, brujería, incluso mujeriego. Yo dentro de mi ignorancia pensaba que lo que hacía era un trabajo de Dios, que Dios me había dado ese don para ayudar a la gente, porque venían políticos, venían empresarios, venían artistas de la farándula, de la televisión, a hacerse su florecimiento, a hacerse su trabajo. Un día un empresario me propuso pagar 50.000 soles para darle muerta a su esposa, pero yo le decía, me das 100.000, te lo hago, pero no aceptó y no lo hice. Y así me involucré, ganando cuánto dinero, cobrando 1.000 soles, 2.000, 5.000 soles por amarres, por florecimientos. La plata, así como venía, se iba, le gastaba en borracheras, le gastaba en adulterio. Y de manera que en mi casa no llegaba nada, seguía igual, mi vida no cambiaba. No podía dormir, porque solamente llegaba un rato a mi casa y luego salía. Entonces, había un dolor grande. Yo me decía, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Y no entendía. ¿Qué es lo que sucede en mi vida? ¿Por qué estoy así? Si yo tengo todo el poder de sí entre mí, yo puedo unir, puedo hacer todas esas cosas, pero no siento, no encuentro la felicidad. Nos íbamos a los lugares apartados. ¿Para qué? Para hacer ritual de ayahuasca con 20, con 30 personas. Inclusive también venían personas de otros lugares para que el trabajo sea más apartado y podamos pues hacer un trabajo eficiente, que los espíritus puedan tener mayor control del trabajo que se va a realizar. Cuando yo tomaba el ayahuasca es una bebida selvática, psicotrópico, alucinógeno natural. Cuando tú tomas la ayahuasca, a los 15 minutos entras en un trance, donde tu mente se abre como un cascote y sales espiritualmente a poner en contacto con los animales que están bajo las aguas. Los demonios que están, ahora sé que son demonios. Los demonios que están aquí en la tierra y en el aire, para que puedas comunicarte con las plantas, con diferentes espíritus que hay en el espacio. Entonces ellos vienen espiritualmente y te enseñan. Y tanto es así que venía un animal, un demonio que está bajo las aguas, que le llaman anaconda, que es la mar las aguas, me enseñaba un lenguaje que no lo puedo mencionar, medio raro. Entonces cuando yo le cantaba, le hacía el encantamiento, espiritualmente ese demonio se posesionaba en mí y me transformaba espiritualmente, y ahí empezaba a hacer los trabajos que la gente me pedía. Y así también me comunicaba con diferentes plantas. Cada uno tiene su lenguaje, su cántico, que se llama ícaros. Al final la petición se concedía porque era obra diabólica, era obra satánica. Ahora yo me puedo dar cuenta, todos esos matrimonios, esos amarres que hice, los hogares están destruidos. Sus hijos están metidos en la droga, sus hijas metidos también en la droga, en el alcoholismo. Sus esposos con otra mujer, sus vidas están destruidas. Así terminan los amarres que hacen los brujos. Un día llegó
un alto miembro de la Policía Nacional, llorando llegó. Quería que le haga un trabajo porque se sentía desesperado. Y así llegaron artistas, llegaron empresarios, políticos. La gran mayoría están involucrados en la brujería porque ellos quieren lograr su felicidad, quieren lograr fama y dinero pagando al brujo. Conforme avanzaba la fama en las prácticas de brujería, Wilson, más conocido como el Indio Cocama, ya se había hecho conocido en muchos medios de comunicación. Pero así como crecía en fama y en dinero, su vida y su hogar se iba destruyendo. No encontró en estas prácticas lo que él buscaba. Confiando en su plata, pero eso no es la felicidad. Lo único que el brujo les hace es robar su dinero. Una mañana me voy a mi oficina para hacer un trabajo de brujería con la magia negra. Entonces yo tenía una cinta ahí que lo tenía guardado, una cinta cristiana. Y como no llegaba el paciente todavía, empiezo a escuchar la música cristiana. Eran alabanzas y adoración. Y entonces, pero yo me sentía aburrido, yo me sentía afligido, no tenía paz. Mi hogar estaba pues destruido, viví una vida de apariencia. Mis hijos también de igual manera. Entonces llego esa mañana y como no llegaba el paciente, empiezo a escuchar la alabanza. Entonces hay una adoración que me llamó la atención. Le escuché, me acerqué y le escuché atentamente. Y esa alabanza era pues, mi maldad es grande contra ti, solo contra ti. Y esa palabra es como que partió, traspasó en mi corazón. Y empecé a sentir un dolor grande. Y ahí caí de rodillas, caí llorando. Y en ese momento viene como una película en mi mente. Me hace ver el dolor de mi familia, me hace ver el sufrimiento de mis hijos. ¿Verdad que no soporté esas escenas? Yo empezaba a llorar, es como si fuera ayer lo que pasé mi vida. Qué lindo el Señor. Es que ya no podía más, es que Cristo me hacía ver la realidad de mi vida. El dolor me decía que iba a ser culpable de la perdición de mis hijos, de la destrucción de mi familia, de mi hogar. Yo estaba llorando en esos momentos, no sabía qué tiempo estaba ahí. Pero era que mi mente me hizo ver todo. Cuando me levanté ya no era el mismo. Cristo había cambiado mi vida. Cristo había tocado la puerta de mi corazón. Y con la mujer que practicaba el pecado, cuando llegó le dije, te largas, no quiero saber nada. Rompí con todo, porque esa era mi atadura. Lo único que quería es ver a mis hijos, lo único que quería es restablecer mi hogar, mi familia. Yo en ese momento quería como un cambio de la noche a la mañana. Y empecé a llegar temprano a mi casa y mi esposa me dice, ¿por qué me veían raro? Entonces yo le digo, amor, nunca le había tratado así, vamos a casar, yo quiero casarme contigo. Me entró una necesidad grande de casarme con mi esposa porque yo tenía 4 hijos y vivía en fornicación, no estaba casado. Y ella se sorprendió porque ella siempre me pedía matrimonio. Y yo todavía le negaba, me amargaba, lo botaba, lo tiraba, porque para mí eso era terrible. Entonces, así empezó el Señor a cambiar con mi vida. Dejé el adulterio. Yo tomé la decisión de casarme porque yo vi el cambio de él. Era sincero y su cariño, ¿no? Su amor que tenía ya. Le vi diferente ya el cambio, ¿no? De lo que era él.
le digo a mi esposa, vamos a viajar, porque ya no quería saber nada con las mujeres. Viajamos a Pucallpa, venimos a los 2 meses. Ahí el Señor sigue tratando con mi vida. Ya no venía la gente que venía, la brujería como que también se había cerrado la puerta. Empecé a decir qué es lo que está pasando, ya no hay cliente. Entonces, como yo era brujo, empecé a hacer trabajo para levantarme yo mismo, pero no respondía. Hacía todo tipo, apliqué todo el conocimiento espiritual que había aprendido, pero seguí igual. Hasta un día ya no tenía ni qué comer. Un día buscaba con tanta necesidad, siquiera 10 céntimos siquiera para comprarme un pan, que no lo había porque no había gente. Pero yo no sabía qué estaba pasando, no sabía. Yo estaba peleando contra mi Señor, contra Dios, contra el Todopoderoso, porque yo estaba luchando, porque Él estaba obrando en mi vida. Yo me encontraba peleando contra Él. Hasta que un día hago la última mesada de ayahuasca con 15 personas. Tomamos la ayahuasca, preparo todo y llamo pues a los espíritus, nadie me respondía. Yo sentía morirme porque venía una oscuridad inmensa que dentro del espiritismo como que se partió la tierra y empezaba a sumergirme en las profundidades. Pero yo era terco, porque seguía todavía llamando, pero no respondían. Hasta que ya sentía la agonía, pero los pacientes no sabían nada de lo que yo estaba en una guerra espiritual. Entonces, cuando siento ya que ya no doy más, ¿qué hago? Siento una voz, y esa voz que siempre me había hablado, ya esta era la 3ª vez, y me dice, ¿por qué eres terco? Yo soy Dios, yo doy, yo quito. Entonces, cuando escuché, entendí de que era la voz de Dios. Entonces en ese momento yo empecé a orar, empecé a pedir para que Él me ayudara a liberar. Estaba orando como 30 minutos, se hizo una luz inmensa, una luz tan potente, y que ahí me paré y renuncié públicamente. Dije, desde este momento, pero renunciaba a mi manera. Yo decía, porque yo todavía pensaba seguir curando, pero dije, Señor, yo renuncio a todo esto, solamente voy a curar en tu nombre. Pero no fue así, es que Dios me estaba libertando. Entonces, el Señor empezó a tratar con mi vida y que yo no lo entendía. Dije, voy a regresar nuevamente a trabajar a la radio como lo hacía antes, porque ya no me respondía la brujería. Es que el Señor había cerrado totalmente la puerta y yo no lo entendía. Y muchas veces me encontraba peleando con Jehová de los ejércitos porque hacían las cosas que había aprendido para buscar una liberación personal y abrir puertas que venga más clientela, pero no fue así. Tanto es así de que ya me animé a alquilar una radio y alquilé unos sistemas de parlantes en el mercado de Ceres, donde hay una cantidad de afluencia de público. Entonces, y los hermanos ahí venían a alquilarme un espacio de 1 hora, les cobraba 10 soles. Entonces, como era dinero, ellos predicaban. Pero ahí en esa habitación estaba mi altar. Había un altar de brujería, lo último que ya quedaba, estaba ahí en esa zona, en esa parte. Entonces venían los hermanos a predicar la palabra. Pero un día vino el pastor Juan Espíritu, también invitado por los hermanos para predicar la palabra en esa zona. Y él se da con la grata sorpresa de que había un altar ahí de brujería. Y él se sorprendió. Entonces pidió a los hermanos para que oraran, dice, para la liberación. Y oraron ahí, porque ahí estaba, oraron ahí. Y el pastor quería romper ahí los muñecos que habían ahí de brujería. Entonces él testifica en una campaña de que de esa manera yo vengo guiado por el Espíritu Santo. Un día primero de julio del año 2007, a las 11 de la mañana,
me entró una aflicción dentro de mi corazón, mi alma se afligía. Entonces yo digo, voy al templo. Los hermanos me dijeron que por acá hay un templo, voy a visitarlos. Entonces salí, caminé, pero había una voz que me decía, no te vayas. Pero la voz, o sea, era una lucha. Pero la otra parte me decía, camina nomás, siga caminando. Y es así, entre esa lucha, llegué a la puerta del movimiento misionero mundial de la iglesia y entré. Entonces estaba predicando el pastor Juan Espíritu. Y ahí decía él que los brujos, los hechiceros, los fornicarios, los que se acuestan con hombres no entrarán al reino de los cielos porque es una maldición, son malditos, decía él. Esa palabra me destrozaba, me partía. Tanto es así que llegué, le tenía cólera al pastor porque decía que él me está insultando. ¿Por qué me trata así? Si yo no soy brujo, o sea, yo quería tapar mi pecado, yo simplemente soy naturista. Y es así que esa palabra poco a poco me ha ido limpiando, me ha ido dando entendimiento de que lo que yo practicaba era obra satánica, era obra diabólica y que el Señor había llegado el momento de libertarme, que el Señor me estaba libertando, que el Señor estaba cambiando mi vida. Empecé a entender de esa manera la palabra, empezaba a llegar a mi vida, empezaba yo a conocer la verdad y esa verdad me ha hecho libre, porque ahora cuando ve mi conversión, mi esposa que era católica me dijo, tú siga con tu religión, con tu cristianismo, pero yo me quedo, yo soy católica. Pero mi testimonio ha permitido que mi esposo hoy también esté en los caminos del Señor. Se convirtió mi padre, se convirtió mi madre y mis hijos también están ya viniendo al camino de Dios. Ese es el gran poder de Dios, lo que no hace la ciencia médica, y lo más terrible es de que yo siendo brujo no me podía curar de un tumor que tenía aquí en las partes íntimas. Ese tumor lo tenía yo guardado, escondido, nadie sabía. Pero en una campaña Cristo también me sanó de ese tumor. Entonces, ese es el poder de Dios. Solo Dios ha podido cambiarme. No me cambió el brujo, ni yo mismo siendo brujo he podido cambiar. No me cambió la ciencia médica, no me cambió la psicología, no me cambió el psiquiatra, sino solamente Jesucristo. Jesucristo hoy me ha dado la felicidad. Hoy tengo un hogar feliz. Mis hijos se sienten también muy felices al ver el cambio. Solo Cristo ha podido cambiar mi vida. Porque ni los psicólogos, ni yo siendo brujo he podido cambiar, ni el llanto de mi madre, ni siquiera los especialistas, ni siquiera los profesionales. Nadie ha podido cambiar mi vida, solamente Jesucristo, cuando Él llegó a mi vida. Y ahora puedo decir de que tengo un hogar feliz. Me he casado con mi esposa, ahora tengo un matrimonio feliz y mi hogar ha vuelto a renacer. Soy un hombre nuevo, una nueva vida y ahora doy testimonio, predico la palabra para que muchas almas vengan al camino de Dios. Un día me encontré en Santa Clara y me empieza a hablar acerca de la Biblia, ¿no? Te invito a la iglesia. Y yo pensé que me estaba haciendo broma porque pues yo sabía su verdad, lo que él trabajaba, ¿no? Y hoy le veo muy diferente, cambiado, y porque Dios tiene tanta fuerza, tanto poder. Y le admiro porque en cada momento va predicando la palabra de Dios. Ahora Dios me ha bendecido grandemente de que yo esté trabajando en Betel Televisión, de que yo esté ejerciendo ahora mi profesión con mucha bendición. Eso es lo que Cristo hace en nuestra vida cuando uno se lo recibe, cuando se le abre la puerta de nuestro corazón. No me presentaré con manos vacías. Ahora Wilson tiene un hogar feliz junto a su esposa y predica la palabra de Dios, ya que lo han bendecido grandemente, y está trabajando en Betel Televisión, ejerciendo su profesión al servicio de Dios. Tú das semilla
que el que siembra y sobreabundantemente cosechará. Porque la lluvia de gracia y prosperidad sobre tus hijos hoy derramará.